Hola y bienvenidos a Historias Reales sobre la Visa T. Yo soy Lauren Egan, la dueña de Egan Immigration y una abogada de inmigración. Y estoy aquí con Isabel Saavedra, la abogada supervisora de Egan Immigration. Hola Lauren, ¿cómo están? Hola a todos nuestros oyentes. Qué rico estar aquí con ustedes. Sí, estoy emocionada para esta historia. Esa historia es de Diego. Y esa me gusta porque es un poco diferente que otras historias de que hemos hablado porque no es de construcción, no es un tráfico sexual, pero es una situación en un restaurante. Y vemos mucha explotación en restaurantes, pero hasta ahora no hemos tenido una historia que contarles sobre esa situación, ese tipo de situación. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Bueno, Isabel, cuéntanos un poco sobre la situación de Diego, por favor. Sí, claro. Bueno, entonces Diego entra a los Estados Unidos en el 2013, se consigue un trabajo en el 2014 trabajando en un restaurante, en un deli, y cuando empezó a trabajar, le prometieron que iba a tener entrenamiento, que le iban a enseñar a hacer todo como se debía hacer, como debe cumplir sus labores, pero desafortunadamente, como muchas de las otras historias de también explotación de trabajo, es que no les dan entrenamiento, no les dan apoyo, no les dan las herramientas que necesitan para hacer su trabajo seguramente. Y recuerdo que en caso, perdón por interrumpir, pero recuerdo, no sé por qué eso me quedó en la mente, pero recuerdo que en ese trabajo era un deli. Entonces él estaba cortando la carne en una de esas máquinas que son peligrosas. Cada vez que voy al súper y me están cortando la carne, me da miedo por sus dedos. Pero le forzaron a usar esa máquina sin entrenamiento. Entonces, él siempre tenía ese riesgo de como cortarle un dedo o algo así porque no le dieron el equipaje necesario ni entrenamiento de cómo usar esa máquina. Sí, Lauren, y él siempre tenía mucho miedo. Sí, ahorita que lo dices, me estoy como imaginando siempre que voy al deli también veo esa máquina y quiero salir corriendo. Y a él y a él no le dieron entrenamiento, pero él no hizo muchas cosas, o sea, no hizo mucha bulla porque le estaban pagando lo que le habían dicho que le iban a pagar. Entonces, pues él tenía muchas responsabilidades, tenía su familia y él solamente al final del día pues quería poder apoyar a su familia financieramente. Entonces siguió con el trabajo hasta que muy poco después las cosas se pusieron un poquito hostiles. Después de como más o menos 8 meses, él empezó a notar que su cheque sí no le estaba llegando como las horas que él estaba trabajando. Entonces, y las condiciones difíciles en el trabajo continuaban, ¿no? Entonces, esas dos cosas ya juntas, la primera vez que su cheque le llegó bajito, él habló con la hija del dueño y le dijo, no te preocupes, la próxima semana te pagamos ese dinero. Llegó la próxima semana y el cheque igual. Y él estaba muy preocupado porque estaba teniendo dificultades pagando sus recibos, su renta. Entonces él volvió a hablar con, con la hija del jefe y él le decían, la próxima semana te damos esto. Hablando con otro compañero de trabajo, también se dio cuenta que a él le estaban haciendo lo mismo. Desafortunadamente, entonces él dijo, bueno, esto puede que no vaya a cambiar. Y muchas veces, como toda la gente, hasta en los bufetes de abogados, aguantamos malas condiciones si nos están pagando bien. Pero y solo quiero aclarar que si están pagando bien, pero son malas condiciones, todavía tal vez en algunas circunstancias podemos hacer una visa T. Pero mi punto es que en ese caso, él, como la mayoría de nosotros que hemos trabajado duros,
dijo, bueno, voy a aguantar esos detalles porque me están pagando y tengo todos mis gastos, mi familia, etc. Pero en el momento de darse cuenta que ya no lo estaban pagando bien, eso es cuando realmente comenzaron los problemas para él. Sí, y él con su amigo trató de reportar que le estaban pagando menos, pero desafortunadamente descubrieron que el Deli había hecho un reporte de bancarrota. Entonces que no le podían pagar, que estaban económicamente, el negocio estaba mal. Entonces ahí fue que él decidió de que lo mejor que podía hacer era mejor darse por vencido, dejar la situación como estaba y se retiró del trabajo. Y recuerdo que una vez, antes de que él se dio cuenta que estaban en bancarrota, cuando él fue a hablar con el manager se puso muy enojado y amenazó con deportarlo a Diego. Entonces sí había ese elemento de amenazas, ira, ese tipo de cosas, y él aguantaba eso, pero estaba insistiendo ya que quiso su dinero. Pero al momento de darse cuenta que estaban en bancarrota, eso es cuando él se dio por vencido. Sí, exacto. Y entonces él estuvo trabajando en total del 2014 al 2016, entonces sí estuvo mucho tiempo ahí y trató de darles como, bueno, era esperanzado de que la situación iba a cambiar y creo que era más como un roller coaster, ¿no? Como unos días más fuertes que otros, entonces él pues tenía la esperanza de que la situación iba a cambiar. Pero desafortunadamente no llegó el día. Sí. Y bueno, entonces él salió de ese trabajo en 2016 y desafortunadamente el próximo año cuando él estaba manejando, la policía le paró con una excusa por manejar como latino, básicamente. Bueno, lo pararon y lo pasaron a procedimientos de deportación. Entonces, él vino a nuestro buffet en 2020. Ya había estado en procedimientos, pero como sabemos, la corte está muy atrasada. Entonces, solo había tenido una audiencia y vino con nosotros para ayudarle con su caso. Él realmente pensó que no había muchas esperanzas, tal vez un caso de asilo, algo así, pero en la consulta hicimos un montón de preguntas. Él había ido con otros abogados antes que dijeron que no había nada, que tal vez un caso de asilo, pero como hemos dicho en otros episodios, la mayoría de los abogados no hacen las preguntas necesarias para hacer un buen caso de la visa T. Entonces nosotros hicimos esas preguntas y nos dimos cuenta que él sí era elegible para la visa T. Metimos el caso en 2020 y en 2021 se aprobó. Y Isabel, ¿qué significa para un caso de la corte cuando se aprueba una visa T? Sí, entonces, bueno, eso fue, celebramos mucho que pudimos ganar su caso. Y ya cuando teníamos la aprobación, contactamos al fiscal y le mencionamos, le dijimos, mira, este cliente tiene una visa T aprobada. Ustedes están dispuestos a colaborarnos para que mandemos una moción a la corte para que cierren el caso y los dos lados, el fiscal y nosotros, el abogado del inmigrante, están de acuerdo, y cuando el fiscal apoya esta moción, el juez es más ameno a cerrar el caso, porque él sabe que el fiscal no le va a dar problemas. Entonces, cuando el fiscal estuvo de acuerdo, contactamos al juez y el juez aprobó nuestra moción y ahorita estamos preparando su aplicación para la residencia porque ya no tiene esa corte pendiente. Sí, eso me encanta, que él fue de como punto de deportación en la corte sin buen caso. Otros abogados diciendo que no había esperanzas y ahora él está en camino a su residencia.
Entonces, un súper cambio de suerte para nuestro cliente Diego. Y otra razón por qué me encanta la visa T. Hasta la gente que tiene un caso abierto en la corte puede ganar ese tipo de caso y de hecho, eso es una estrategia que uso en muchos casos de la corte, porque vemos muchos casos, recibimos muchas llamadas de gente que tiene un caso en la corte que no es muy fuerte, quieren representación para un caso de asilo, pero a mí me gusta hacer el análisis de la visa T, porque muchas veces sí existe una opción para hacer la visa T, es mucho más barato, es mucho más rápido, y mucho más seguro que intentar de hacer un caso de asilo en la corte. Sí, y muchos aunque no tengamos, digamos, una decisión de la visa T en el momento de la corte, podemos trabajar con los fiscales, hasta con el juez. Los jueces muchas veces están dispuestos a cambiar la fecha de las audiencias mientras tenemos una decisión de la visa T. O están dispuestos a cerrar el caso temporalmente hasta que tengamos una decisión y eso le quita de pronto el estrés al cliente, a nosotros y ayuda a todos, ayuda a guardar recursos de la corte, no tener que hacer audiencias. Entonces, tener una aplicación pendiente mientras están en la Corte de Migración puede ayudar mucho en general a todo el mundo involucrado en el proceso. Sí. Bueno, gracias Isabel por ayudarme a contar esa historia. Felicidades a nuestro cliente Diego. Y para todos ustedes, si todavía no nos siguen en las redes sociales, deben seguirnos para no perder ningún episodio de historias reales sobre la visa T y futuros series que vamos a hacer. Estamos en todas las redes sociales, incluso YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Y vamos a tener un podcast de esas historias en Spotify. Entonces, escúchanos en todos estos lugares y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta luego.